tal, mis queridos amigos y colegas? Estamos en un programa más de Contador Digital con un tema que estoy segura que va a ser de gran interés para ustedes, porque Recico es una figura pues prácticamente nueva, no tiene más de 2 años que está al aire con nosotros, y vamos a presentar declaración anual de personas físicas, y para ello tenemos un invitadazo de lujo que ustedes ya lo han visto en otros programas, a nuestro querido Luis Morales, que siempre agradezco el tiempo que nos dedica. Es catedrático, maestro, dedicado en cuerpo y alma a su profesión y a sus alumnos. Luis, bienvenido a tu programa. Yadira, no, pues la verdad es que me encantó y hasta me hizo sentir chiquito esa presentación, Yadira. Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que muy contento, la verdad, muchas gracias por la invitación. Te agradezco también la presentación, muy loable lo que haces conmigo. Pues sí, realmente el tema de Recico, como bien comentas, tiene apenas 2 años, y esta seguía la segunda declaración que va a presentar de forma definitiva para la ley del impuesto sobre la renta, y obviamente todas las implicaciones que conlleva, ¿no? Sobre todo si hablamos que el Recico, la teoría dice que cada mes hace un precierre, ¿no? ¿Sí? O sea, y mejor aún, personas físicas Recico no tiene deducciones. No, es que, mira, Yadira, ahí, por ejemplo, como bien comentas, cuando yo daba clases, recordemos que el Código Fiscal de la Federación nos especifica la autodeterminación. Yo comentaba a veces con los alumnos, ¿saben qué? Es que esta autodeterminación se está viendo violentada porque la autoridad fiscal ahora, ¿qué es lo que está haciendo? No te está permitiendo aplicar deducciones. Pero bien, si bien es cierto esto, Yadira, pues ¿cómo voy a patear doble el pesebre? Ya te di oportunidad de que pagues del 1 hasta el 2.5% de impuestos sobre la renta y todavía quieres aplicar deducciones. Obviamente sería incongruente, es como si le das... Como cuando hablamos de las facilidades administrativas que tienen los agapes, que tienen los coordinados, que tienen opciones de un estímulo fiscal, y todavía tú quieres quieres, no sé, aplicarlo en régimen opcional de grupo, se me ocurre, ¿no? Cuando estamos en agapes. Obviamente no lo podemos aplicar porque sería una doble autoayuda para el mismo régimen. Lo mismo sucede con el régimen simplificado de confianza. Ya tienes una superayuda de manera mensual y, como bien comentas, estás haciendo precierres. Normalmente yo en el despacho, Yadira, lo que hacemos es un precierre. Vamos llevando de la mano al cliente. Mira, vas así, ahorita llevas tanto, vamos llevándolo de la mano para que también cuando llegue el cierre de mes no diga, oye, ¿por qué es tanto? ¿Por qué no me avisaste? Porque también me ha llegado a pasar. Los clientes ya saben cuánto más o menos tienen de ingresos, cuánto tienen de gastos, cuánto tienen de esos gastos que son deducibles y cuáles no van a ser de plano deducibles, porque también es otro factor importante. El 113E de la ley del impuesto sobre la renta, Yadira, tú lo ves y son 6 letras. 6 letras del E en adelante, que son las que marcan todo lo que viene del Recico. Pero cuando nosotros nos ponemos a revisar cada uno de ellos, la verdad es que se vuelve un tema bastante extenso, Yadira, porque desde el inicio tenemos que identificar... Y sin considerar resolución miscelánea. No, a eso iba, porque una cosa es lo que te dice la ley, y la resolución miscelánea viene y te contrapone hasta lo mismo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Un ejemplo de esto, te dice, cuando eres socio o accionista de una persona moral, no puedes estar dentro de Recico. A ver, espérame, pero te vas a la resolución miscelánea fiscal y te dice, cuando eres socio o accionista de unos de los que tributan en título 3, que son las personas amorales que no tienen dividendos, pero tienen remanente distribuible, y estos no han dado remanente distribuible. Entonces sí te da la opción de que tú seas un Recico, aunque seas socio de una persona moral del título 3. Ese es uno de los ejemplos que yo me encontré cuando revisas la resolución miscelánea fiscal, que se contrapone. Esa es una. Otra que está dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta. Te dice que cuando tú tienes partes relacionadas, Yadira, no puedes formar un Recico. No puedes ser parte del Recico, pero a ver, cuando nosotros hablamos de las partes relacionadas, igual viene en el último párrafo del 90, que te dice, las partes relacionadas es cuando tú llevas control, administración y dirección de otro negocio, ya sea propio o por interpósita persona. Pero eso te liga directamente al 68 de la ley aduanera, Yadira, que nos dice, dentro de las 8 fracciones, el 8º es el más importante y nos dice la familia. Entonces, cuando nos remitimos todavía al 125 del reglamento, nos dice, ¿qué es la familia?
cuando tenemos esposo, hijos, papás, o sea, ya tenemos partes relacionadas. Entonces la ley del impuesto sobre la renta viene mal, Yadira. ¿Por qué? Te dice, no puedes tener partes relacionadas. Pero cuando tú vas a fondo a partes relacionadas, el simple hecho de tener un familiar, ya eres parte relacionada. Entonces la ley, o sea, ya soy parte relacionada, entonces por ese simple hecho ya no podía ser reciclo. Y así hay cosas, así a detalle, ya dirá, que podemos ir buscando. Y entre más le va rascando, la verdad es que me doy cuenta que yo decía que RIF, ya dirá, estaba hecho con los pies. Pero ya que revisé Reciclo, ya dirá, híjole, me di cuenta que es copia mal hecha de la copia que ya teníamos, ¿no? Entonces, copia al carbón, exactamente, cuando el carbón ya está borrándose. Que ya no sirve el carbón, en ese momento hicieron la copia para el Reciclo. Y así, cosas muy particulares me doy cuenta de esto, ya dirá, preguntas muy específicas de, oye, entonces sí me aplica, no me aplica deducciones autorizadas. Pero deducciones personales sí me aplica, pues ¿qué crees? Que Reciclo personas físicas tampoco te aplican deducciones personales. Reitero, ya te di oportunidad de pagar suponiendo que tuviste ingresos superiores a 200 y tantos mil pesos mensuales. Ya tienes un tope de 2.5% del impuesto. Entonces, mira, ya no. Pero estás hablando del ISR, ¿no? Sí. Pero otro tema que tiene el Reciclo, que es que pagas 2 impuestos. Ajá. Por lo menos. Sí. El IVA. Ese es definitivo. Ese mensualmente Ese es no definitivo. tiene declaración anual. No. Pero ahí viene el detalle, cuando tú le dices a un contribuyente, es que mira, Reciclo te conviene porque la tasa está muy pequeñita. Pero si tú no compruebas tus gastos, vas a pagar el 16 de IVA. Así es. Más, bueno, si tienes retenciones quizá menos, ¿no? Uh-huh. Pero al final del día, sí tienes que comprobar lo que gastas en el Reciclo. No, claro, y mira, sobre todo ya dirá, ya entraste en un tema bien importante y bien, ya te entendí, bien escabroso, mira. Recordemos que cuando tú hablas de la ley del impuesto al valor agregado, es un tema totalmente diferente a la ley del impuesto sobre la renta. Como bien comentas, es definitivo el IVA. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta es aumento positivo al patrimonio, lo que va a gravar. Y el impuesto al valor agregado te va a gravar el consumo y el gasto. Entonces, obviamente, por eso es que es definitivo. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Ya dirá, a lo mejor no te va a servir tus deducciones para la ley del impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué pasa? Imagínate que tú tienes trabajadores. Vas a pagar una PTU en un cierto momento. Entonces, cuando tú hagas tu cálculo y digas ingresos menos deducciones, te va a aumentar muchísimo para el pago de la PTU. Pero si tú sí tienes deducciones que a lo mejor no las pudiste aplicar por el mismo tratamiento del Reciclo persona física, pero cuando tengas que pagar utilidades, tu base gravable va a ser disminuida. Entonces, al final, sí te sirven las deducciones, Yadira. O sea, por supuesto, claro, que tienes que comprobarlas. Sí, no sí, es que estés ya libre y que te lo puedas gastar como tú quieras. Tienes que llevar un control. Pero aquí viene otro tema, porque déjenme les digo, porque ahora sí que la invitación tiene jiribilla, porque la verdad es que al ser Reciclo tan nuevo, pueden surgir muchísimas dudas al respecto, inclusive entre nosotros mismos como contadores, y durante este mes Luis va a dar un curso aquí en su casa de IMEFI TV que se llama Declaración Anual de Personas Físicas Reciclo. Pero quiero pensar que no solamente vamos a ver la declaración anual, ¿verdad? Porque Reciclo tiene para dar y repartir. Sí, justo como lo comentas, Yadira, el próximo 20 de abril vamos a estar ya finalizando precisamente las declaraciones, vamos a tener este curso. ¿Y por qué decidimos esa fecha, Yadira? Fíjate que a mí me preguntaban, oye, ¿por qué hasta el final si ya normalmente todos presentaron su declaración? Precisamente por eso, porque ya te empiezan a surgir dudas muy específicas y como bien comentas, mira, en el curso normalmente me voy desde la base. Oye, eres actividad empresarial y servicios profesionales. Como tú sabes, Yadira, este régimen guarda 2 al mismo tiempo. Anteriormente, hace más de 20 años, era actividad empresarial y servicios profesionales. Después nos lo complementan y nos lo dejan en uno solo. Pero ¿cuál es la implicación? Porque de eso también surgen muchas dudas. Oye, ¿y aplica la retención o no aplica la retención? A ver, espérame. Oye, ¿y puedo ser Reciclo y dar clases? ¿Y puedo ser Reciclo y vender? ¿Y puedo ser Reciclo
Y entonces ellos están acostumbrados a arrendamiento, Sí, ¿no? actividad empresarial, pero soy reciclo. No se puede. Recuerden que reciclo solo puede estar con dos. Digamos que puede estar al mismo tiempo con sueldos y salarios y con intereses. Si tú tienes otro ingreso, ya no Pero podríamos entrar en siendo reciclo. reciclo, sí puedo hacer actividades Claro. que tienen que ver con otro régimen, Sí, sí, como sí. lo acabas de decir, ¿no? Intereses, sueldos y salarios. Si tú ya tienes arrendamiento, por ese simple hecho de tener arrendamiento, ya no puedes estar podrías estar en reciclo personas físicas, pero no puedes estar tributando doble en otro. ¿Me explico? Porque recordemos que, mira, empiezo del curso, justo así lo empiezo. Primero tenemos que identificar el ingreso. Como ya lo comentaba en algunos otros cursos, tenemos ingreso acumulable, no acumulable, exento, objeto y no objeto. Entonces empezamos con esa clasificación. Después de ahí, Yadira, pasamos a la parte de actividad empresarial, porque también muchas de las personas no entienden que la actividad empresarial es un acto de comercio. Cuando nosotros hablamos de actividades empresariales, en el último párrafo del 16 del Código Fiscal de la Federación nos dice que son actividades comerciales, pero no nos dice exactamente cuáles son. Entonces nos tenemos que remitir al Código de Comercio, Yadira, para especificar las 25 fracciones que me marcan precisamente, el 75 del Código me marca 25 fracciones que me dice qué son las actividades comerciales. Entonces, desde ahí partimos. Si tú realizas cualquiera de estas actividades, eres actividad empresarial. Y también tenemos que tomar en cuenta qué son los servicios profesionales. Oye, la retención. Estamos muy acostumbrados a que actividad empresarial es por una prestación de servicios que implica la retención del 106. Pero en el caso de reciclo, personas físicas, en el 113J nos dice: actividad empresarial que tú prestes servicio, que prestación de servicios de reciclo, ya sea la prestación, arrendamiento o una enajenación, debe llevar la retención del 1.25. Me han llegado a preguntar hasta de cuánto es la retención, Yadira. Ese es el tema que yo te decía, ¿no? Porque, por ejemplo, llegó un nuevo cliente, una señora mayor que ya no quería vivir de sus rentas y me dijo: oye, quiero rentar mi casa, ¿no? Ya la señora 92, dije: señora, si le pagan en efectivo, bueno, yo no dije nada, ¿no? Ya no, eso no quedó grabado, por favor. O es que quiero formalizarme. Sí. ¿Cómo me conviene darme de alta? Y yo le dije: a ver, señora, ¿cómo cuánto gasta al mes? ¿No? O sea, acuérdese que las medicinas no entran, ¿no? Porque si hablamos de eso, la señora y se lleva toda la renta. Sí. Y yo, pero es que tengo que estar como arrendamiento, ¿no? Y yo le dije: bueno, sí, pero si entra usted como arrendamiento, por la renta que usted tiene esta carga impositiva. Pero lo acabas de decir, o sea, yo sí podría estar en el régimen de reciclo y rentar mi casa. Y entonces solo pago el 2.5. Y ya. ¿Y ya? ¿Ven cómo les digo que esto parece como la magnolia con la magnesia? Porque uno entendería: pues eres arrendamiento, ¿qué haces aquí? Pero como tú acabas de decir, sí puedo hacer una actividad de otro régimen siendo el régimen de reciclo. Sí, sí se puede. Es que sí están en alianza, pero hay que considerar muchas cosas porque también puedes quedar fuera de reciclo. Y por ejemplo, también el 113 te dice que quedas fuera de reciclo por tales condicionantes. Por ejemplo, que excedas tus ingresos, que no presentes más de 3 declaraciones provisionales, mensuales en este caso, que no presentes la declaración anual del ejercicio anterior, te van a sacar. Y por ejemplo, te dice: ¿sabes qué? El 113 te dice: ya no vas a regresar. Pero la resolución miscelánea fiscal te dice: sí vas a regresar siempre y cuando cumplas con tus ingresos sean menores el ejercicio anterior. Lo que sí ya no regresas es cuando no cumples con tus obligaciones fiscales. Acabas de tocar un punto muy importante. Vamos a hacer un pequeño corte porque ya es hora, pero regresando le voy a preguntar ese caso que le llegó al primo de un amigo de que no presentaste y te mandó actividad empresarial y profesional, y entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregir ese tema? No se vayan después de este corte. Hola, con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Hipólito Romero y ya ustedes me conocen en su programa Mundo Laboral MX, que se transmite por IMEFI TV. Déjenme decirles que también tenemos cursos y en este caso tenemos uno preparado específicamente para ustedes relacionado con la contratación, subcontratación y terminación laboral.
En este sentido, es un curso en el cual trataremos aspectos esenciales de la contratación laboral, la subcontratación con la parte específica de la renovación del registro ante el REPSE. Hablaremos algunos aspectos específicos sobre la terminación de las relaciones de trabajo, tanto desde el punto de vista del patrón como del trabajador. Tocaremos algo relacionado con los aspectos específicos del nuevo procedimiento laboral y, en términos generales, recomendaciones específicas en la materia. Entonces, anímense, los esperamos en su curso, aquí en su canal IMEFI TV. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Soy Luis Alberto Morales Sosa y vengo a invitarlos al próximo taller que se estará impartiendo de Recicco Personas Físicas y su declaración anual. Recordemos que este régimen está en el 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta y existen 6 numerales, 6 letras, las cuales nos hablan acerca de los sujetos, qué pasa con sus pagos provisionales, las tarifas que tienen ellos para poder pagar sus impuestos, qué pasa si me sacan del reciclo, cuáles son sus deducciones, cuáles son consideradas partes relacionadas para que no pertenezca a este sector. Este y muchas cosas más estaremos viendo en este curso. Los espero. Hola, ¿cómo están todos? Me da gusto saludarlos. Me presento, soy la maestra María Lucía García Mejía. Soy la expositora del curso Aspectos Fiscales de las Donatarias. Los invito a tomar este curso. ¿Quieres saber cómo dar de alta a tu donataria? Pues aquí lo vas a aprender y lo vas a aprender de forma directa en el SAT, en la página del SAT. Vas a saber cómo se da de alta una donataria. IMEFI está dando este curso en el que vas a aprender muchísimo respecto de las donatarias. Cuáles son las obligaciones que tienen, cuáles son los beneficios, que son muchísimos, cómo puedes facturar, puedes tener otras actividades. Por lo tanto, espero que se inscriban a este curso que da IMEFI. Por favor, no dejen de inscribirse, que va a ser muy interesante. Bueno, pues estamos de vuelta. Y déjenme decirles que entonces aquí estamos en un dilema, porque en el corte comercial tenemos 2 minutos para platicar. Y recordarán que en meses atrás al primo de un amigo le llegó un aviso del SAT diciéndole que habían sacado a ciertas personas del reciclo por incumplimiento en sus declaraciones y en todo este tema, ¿no? Y entonces decía que, aparte el aviso decía que de manera retroactiva te regresaban a la actividad empresarial y profesional. Y entonces el dilema era, ¿qué hago? Tengo 2 años emitiendo asesoría, consultoría, toda la actividad que tú quieras, como reciclo, trabajo para una empresa, me hace retención del 1.25 del impuesto sobre la renta, la retención del IVA, y de repente me dicen, desde hace 2 años no eras reciclo, eras actividad empresarial y profesional, y entonces corrige todo. La primera pregunta que a mí me hicieron, ya saben cómo CFDI es, oye, ¿los cancelo y los vuelvo a emitir? Pues el deber ser tendría que haber sido ese tema. La pregunta que aquí surge es, acuérdense que Código Fiscal de la Federación dice que solamente tengo el ejercicio donde emito los comprobantes para cancelarlos. Resolución miscelánea dice que hasta la fecha de la presentación de la declaración anual, y hay una multa en el 81 del código que dice que va del 5 al 10% por cancelar o no cancelar comprobantes que tenían errores, y al final del día tenía un error. Hay que corregirlos, pero cuando tú mandas la solicitud al receptor del comprobante para que te autoricen la cancelación, adivinen qué, no te autorizó la cancelación. Sí. Y entonces no lo puedo cancelar. Y entonces tengo un problema que entonces ya se lo voy a pasar a Luis, porque entonces quiero saber qué hago, porque entonces no pagué, tengo que presentar declaración anual, no pude cambiar mis comprobantes, no todo eso, y entonces ¿qué hago?
Aquí, Yadira, fíjate que me vas dando, es una de las preguntas que normalmente hacen, ¿cuál es el deber ser? Lo comentábamos fuera de cámaras, como bien comenta Yadira. El hecho, ¿cuál es? Oye, yo estuve en Recico, se me ocurre, de enero a junio. Estuve emitiendo mi CFDI, todo normal, pero resulta que mi contador excedí los ingresos, no presentó mis declaraciones, no presentó la declaración anual, me sacaron de Recico, algo sucedió y salí de Recico. Y resulta que en julio que yo quiero hacer mi CFDI, ¿qué crees que ya no me dejó? Porque me dice la plataforma que ya no pertenezco al Recico, que ahora ya soy actividad empresarial, o cuando trato de presentar mi declaración, ¿qué crees que yo ahora es actividad empresarial? O el deber ser, Yadira, es te regresas, como bien comentaste. La autoridad, ¿qué fue lo que buscó? Mira, te doy permiso de que tributes durante todo el ejercicio fiscal con un tope de 3.5 millones de pesos al año. Si tú excedes de esto, te sales. Pero el castigo que yo te voy a poner es que en el momento que excedas, ¿qué crees? Que te regresas desde el principio. ¿Por qué? Porque resulta que el ejercicio fiscal ahora ya no se llama reciclo. Recordemos que el ejercicio fiscal se calcula desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, si tú me dices que en junio dejaste de ser reciclo, resulta que de julio a diciembre ya vas a hacer actividad empresarial. Me cambia toda la jugada y el ejercicio tiene que cerrar como actividad empresarial. Entonces, desde el principio te me regresas y eres actividad empresarial. Esa es una pregunta básica que siempre hacen, Yadira, y me dicen eso. Oye, pero es que, entonces, ¿qué hago? Mira, el deber ser, reitero, el deber ser es que te regresas desde enero, me haces nuevamente tu CFDI por dos cosas. Una, primera, tú ya no eres reciclo, ya no puedes estar haciendo un CFDI que se llame reciclo porque ya no perteneces a ese régimen, ya eres actividad empresarial, esa es la primera. Y la segunda, si tú le emitiste un CFDI a otra persona, ya sea persona física o persona moral, este CFDI ya no va a cumplir con las características de deducibilidad. Entonces, en el momento en el que tú le pagaste, sí era, pero ¿qué crees? Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta nos dice que el ejercicio, el pago del ejercicio es hasta el año. Entonces, recordemos que cuando tú calcules en el mes, sí va a ser deducible para el provisional, pero ya cuando tú te pasas al anual, ya no sería deducible, Yadira. Muy bien, tienes toda la razón y es que, ¿sabes qué? No me lo quisieron cancelar. Oye, la retención fue del 1.25 para ISR porque era reciclo y si fue servicios profesionales, ¿qué crees que es 10%? Ya desde ahí tenemos una diferencia, pero acuérdate que también el Código Fiscal de la Federación nos marca un castigo del mismo porcentaje que le tenías que haber retenido la persona física cuando la persona moral no lo hace. Entonces, esa es otra de las cosas por las que sí se tiene que cambiar el CFDI, Yadira. O sea, sí o sí. Bueno, no lo cambié. No lo cambiaste. Pues nada más paga lo que te falta pagar. Nada más. O sea, nada más el 8.5 más lo que diga la tasa, porque aparte me confié de que no como era tienes reciclo, deducibles. no tengo deducibles. Entonces, eso es lo que normalmente pasa con los reciclos. Los reciclos se acostumbran y, bueno, pues pago poquito de ISR, de IVA, pues a lo mejor ya sé. Yo solo tengo un cliente, Yadira, que separa su IVA. Dice, le cobro 10,000 al cliente más 1,600, esos 1,600 automáticamente los traslada a otra cuenta. Es el único cliente, yo creo que muy pocas personas lo pueden tener. Ojalá tuviéramos todos esos. Yo solo tengo un cliente y al final del mes siempre me habla, contador, ¿cómo vamos de IVA? Porque él ya sabe que a lo mejor tiene en su cuenta bancaria 100,000. Él sabe que tiene que pagar ese IVA. Y ya cuando le digo, mira, vas a pagar de IVA 50. Bueno, entonces ya me como mis 50. Así lo ve él, así ojalá lo vieran todos. Exactamente. Ojalá sí lo vieran todos, pero lamentablemente todos sabemos que no es así. Y el cliente normalmente dice que el IVA es parte de su ingreso. Entonces, al momento que se acostumbran al no tener deducibles y solo pagar su ingreso, dicen, pues no importa, al fin pago poquito de impuestos sobre la renta. Pero imagínense que te tienes que regresar. Y de hecho apenas hice un ejercicio ayer, Yadira. Ayer vi un cliente que le está yendo muy bien en sus redes sociales y está teniendo ingresos por entre 400 y 500 mil pesos mensuales. Él tenía un ingreso de 200 a 250. Resulta que ahorita en enero, febrero y marzo ya le está pegando al 1,000,000. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Si tú me excedes ahorita, ¿qué crees? Que te tienes que regresar desde el principio. Hicimos un ejercicio y le digo, mira, tú normalmente ahorita le está pagando como 50,000 pesos de impuestos.
Mira, si nosotros seguimos de esta manera, tú vas a salir seguramente en 7, 8 meses y me voy a tener que regresar desde el principio. ¿Y qué crees? Vas a presentar tus declaraciones desde enero. Vamos a poder acreditar el ISR que ya pagaste, pero ¿cuánto crees que tienes que pagar? 130,000 pesos por mes. Entonces, cuando le hice este ejercicio, me dice, no, contador. ¿Sabe qué? No, me dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Mira, lo único que puedes hacer es empezar a facturar con otra razón social y que también preste este tipo de servicios, empezar a hacer algo para cuidarte a ti, pero también cuidar al otro. Porque recordemos que si no lo paga uno, lo va a pagar otro, Yadira. O sea, realmente no es que me quiera escapar, alguien tiene que pagar el impuesto. Ay, no, ya ven por qué no tienen que perderse el curso, porque te surgen 1,038,000 preguntas cuando hablas de reciclo, porque no he entrado, y ya estamos por terminar el programa, al tema de los pagos, si son efectivos, porque, insisto, hablamos de la ley del ISR que dice que no tienes deducciones ni personales. ¿No? O sea, el laboratorio, lo que sea, no cuenta. Nada. Pero para IVA sí. Y entonces en IVA, pues solamente bancarizados, ¿no? O sea, sí. No me va a tomar en cuenta a otros. No, recordemos que el reciclo también tiene... Como ya lo hemos comentado, Yadira, impuesto sobre la renta es una cosa, el impuesto al valor agregado es otra. Como ya habíamos dicho, el IVA es definitivo, pero para el IVA sí van a ser acreditable el IVA. Recordemos que para impuesto sobre la renta se va a llamar deducibilidad, pero para el impuesto al valor agregado se va a llamar acreditable el IVA. Entonces, yo tengo un IVA cobrado contra un IVA efectivamente gastado, entonces en ese momento puedo hacer acreditable este IVA y ya sea que me salga un poco a pagar, a lo mejor me sale parejo o a lo mejor me sale un pago a favor o un saldo a favor. Las condicionantes, pues nosotros ya sabemos, son condicionantes prácticamente parejas, Yadira, para todos los regímenes. Y forma de pago. Exactamente. La forma de pago pues tiene que ser con todos los medios bancarizados, ya sabemos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, transferencia, SPAY, cualquiera uno que entren dentro del sistema financiero. Y luego, ya para terminar, porque te digo que el tiempo vuela, y más platicando contigo de estos temas que a uno le confunden tanto, ¿viene precargada información en la declaración anual? Sí, en reciclo sí viene precargado totalmente. Los ingresos. Sí, y también parte de los gastos. Ya vienen precargados algunos, no todos, pero sobre todo la parte de los ingresos, los ingresos vienen totalmente cargados y es lo que ya habíamos platicado. Tú solito te haces el harakiri. Y tiene método de pago, me imagino que te lee el método de pago. Si lo cobraste o no lo cobraste. Sí, te dice que, por ejemplo, ahí todavía no me ha llegado a tocar las diferencias de los complementos de pago, porque recordemos, esta es la segunda declaración anual que presentan los reciclos. El año pasado tenían la problemática al principio que no venían los complementos de pago. Ahorita, por ejemplo, que estamos prácticamente iniciando el mes, Yadira, todavía no me aparecen los complementos. Recordemos que el año pasado aparecieron posteriores, ya empezaron a aparecer los complementos. Esperamos que en este año sea exactamente lo mismo. O sea que hay que estar atentos y pues ya prácticamente para terminar, porque el tiempo vuela platicando de estos temas, recordarles, va a haber curso, declaración anual de personas físicas reciclo, no se lo pierdan, pero Luis, una recomendación rápida para nuestros reciclos. Rápida, cuidar todos los FDIs que estén solicitando, que estén emitiendo, que estén en tiempo, en forma, para que puedan entrar dentro de las declaraciones. Recordemos que la declaración anual viene precargada y obviamente se alimenta de los propios FDIs que nosotros estamos emitiendo. Y sobre todo también no dejar en saco roto lo que tú misma comentabas, Yadira, que si bien es cierto no tiene deducible, sí me va a servir después para el resultado fiscal en el cual yo voy a pagar la PTU de los trabajadores. Entonces no es deducible para personas físicas, pero sí me va a servir para la base para poder pagar la PTU y obviamente para la parte del impuesto al valor agregado, si es acreditable el IVA. Excelente. Pues amigos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su compañía. Me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el tiempo y la distancia. Su servidora Yadira Albor se despide y nos vemos en un programa más de Contador Digital.